El espíritu de muerte me estaba matando. Llegó una de las intercesoras ese día, llegó, y yo estaba doblada en el sillón ahí, y yo lo único que le decía era, ore, ore, por favor, ore, no sé qué tengo, ore. Y el Señor le dijo, quítale ese saco. Y llegó y me dijo, Martica, yo le quito ese saco. En ese momento el Señor me trajo la visión. Cuando mi mamá se murió, el Señor me habló en un sueño. Me mostró que una mujer iba con un suéter rojo. Y cuando a mí me dieron la noticia que mi mamá murió, entendí. ¿Por qué no? No hice el drama. Porque el Señor me preparó para recibir la noticia. Ay, la mujer del saco rojo era... Yo creía que era mi tía. No. Yo dije que era mi tía la que iba con ese saco rojo. No, el saco rojo era de mi mamá. Pues ese saco rojo me lo traje yo. Y me lo puse. Y el espíritu de enfermedad y de muerte que traía ese saco me estaba matando. Yo caí ahí de rodillas. Y entendí, el Señor me dijo, a ver, entiendan lo de la ropa. Y mi hija me dice, mamá, ¿usted todavía tiene ropa de mi abuela? Pero yo no me la pongo, tengo el pañolón azul sobre el mueble. ¡Bótelo, mamá! ¡Saque eso ya! El Señor me revela que es ropa de mi abuela. No tengas nada de muertos, mamá. Y el Señor ya me lo había enseñado a mí, yo todavía seguía con eso. Vengo el viernes pasado, me quito el jacket que me habían puesto. Yo no pido que me lo regalen, les aseguro. 2 veces que me han asaltado. Ya aprendí, voy a aprender a ser así. Aunque digan que soy una vieja grosera, que me odien más, no me importa. Pero voy a aprender a levantar las manos así. En el nombre de Jesús, no. No, gracias. Y cuelgo el jacket ese. Y me dice el Espíritu Santo, ¿qué haces poniéndote ropa de muertos? Yo, Señor, pero me la regala, Señor. ¿Qué haces? Predicas, enseñas que no se pongan ropa usada y te dejas poner eso. Eso es de una mujer que murió. Lo pusieron en el laundry del edificio y lo recogieron y te lo dieron a ti, te pasaron el espíritu. Por eso es que estás así. Jesse le pide ropa. Y como la ropa de Naamán estaba leprosa, la lepra se le traslada a él. Eliseo sí sabía y discernió esto. Por eso no aceptó lo que daba Naamán. Pero Jesse no entendía y pide doble porción de ropa y acarrea lepra para toda su descendencia. Los Jesse le mienten a su autoridad. Los Jesse le mienten a su autoridad. Si le hubiera dicho la verdad a Eliseo, este le hubiera dicho, tira eso, regrésalo, porque eso te traerá ruina. Pero como pueden ver, los Jesse le mienten a su autoridad. Note las cualidades de un hombre que no fue ni siervo, ni hijo, sino que fue únicamente criado. Que rompió la cadena del discipulado, del avivamiento, y acarreó la lepra para su descendencia. Mire bien todo lo que hacen los Jesse. Quieren ser protagonistas, van con unción prestada, no tienen experiencias personales en Dios, son criados únicamente, no les gusta recibir la palabra, tienen evangelio prestado y apartan a la gente de su líder. Mucha gente la han apartado de mí. Muchísima. Encontré una vez con una mujer en un parqueadero. Yo me bajaba de un carro y ella se bajaba del de ella. Quedamos así. ¡Ay! ¡Ay, Martica! ¿Voy a llorar? Perdóneme, yo no sé ni por qué me fui de allá. Perdóneme. Es que la gente habla tan mal de usted. No, eso no es nuevo para mí. Yo la diga. Jesse. Cuando hablo de Jesse, me viene esto a la memoria, lo que podría haber sido. Estuve leyendo una biografía y encontré esto. Tanto su abolengo como su hoja de vida son muy impresionantes. A primera vista, cabría esperar que él fuera uno de los principales padres fundadores de los Estados Unidos. Era nieto del famoso teólogo Jonathan Edwards e hijo del presidente de Princeton College, más tarde la Universidad de Princeton.
Sirvió como soldado en la Guerra de la Independencia y pasó algún tiempo como oficial de George Washington. Más tarde fue elegido senador de Estados Unidos por el estado de Nueva York y su estrella política fue en aumento. Le fue bien como candidato en las elecciones nacionales de 1800, quedando a solo un voto electoral de haber sido elegido presidente en esta elección tan disputada, hasta que finalmente llegó a ser vicepresidente en el periodo de Thomas Jefferson. Si su vida pública hubiese terminado antes de 1804, el nombre de Aaron Burr se habría recordado con respeto y honor, en vez de desdén y desprecio. Pero después de herir mortalmente a Alexander Hamilton en un duelo de pistola, y luego de conspirar con los británicos para establecer un gobierno independiente al oeste del río Mississippi, Burr llegó a ser considerado en la misma línea de Benedict Arnold. Se le aplicaron palabras como canalla, traidor y aún peores. Ni siquiera un veredicto de no culpable en el juicio por traición podría haber limpiado su reputación manchada. En lugar de ser recordado con cariño como un líder honorable de las nacientes Estados Unidos, ha sido recordado por sus actos de maldad. Las palabras tristes de John Greenfield Whittier parecen aplicables al despreciable Burr. De todas las tristes palabras de la lengua o la pluma, las más tristes son las siguientes: podría haber sido. Esta conmovedora estrofa también es aplicable a la vida de Jesse. Podría haber sido recordado por su servicio leal al profeta Eliseo. Podría haberse distinguido por su dedicación y diligencia en la asistencia a uno de los más grandes profetas. Posiblemente le esperaba una tarea significativa si hubiese sido fiel en su papel de siervo del profeta. La lista de los profetas del Antiguo Testamento bien podría haber incluido el nombre de Jesse, junto con Elías y Eliseo. En cambio, la imagen persistente de Jesse es de un hombre aquejado por una terrible enfermedad, con su piel manchada por la lepra, y es conocido por su avaricia en lugar de su santidad. Pero no empezó de esa manera. Jesse hace su primera aparición en la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 4, en la narración que describe las interacciones de Eliseo con la mujer sunamita. Se lo identifica simplemente como siervo de Eliseo en el versículo 12 del capítulo 4 de Segunda de Reyes. Si bien esto puede sonar a los oídos modernos como un lugar humilde, incluso un papel degradante, debemos tener en cuenta que ser el asistente personal o agente principal de un profeta era un puesto de honor, con posibles implicaciones futuras. Después de que Eliseo fue elegido para ser el sucesor de Elías, su primera tarea fue simplemente la de ayudar o servir a su predecesor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. De hecho dice, más tarde sería descrito como el que vierte agua sobre la mano de Elías. Tras Elías y le servía. ¿Se fue detrás de Elías y qué? Le servía. ¿Y por qué nos da miedo decir que le servía? Segunda de Reyes 3:11. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safá, que servía a Elías. ¿Eliseo qué era lo que hacía? Servía a Elías. ¿Sabe realmente lo que dice la Biblia hebrea? Aquí está Eliseo, el que le vertía el agua sobre las manos a Elías. El que le vertía agua en las manos a Elías. A decir verdad, ayudar a otra persona a lavarse las manos parece una tarea bastante servil y poco atractiva. Pero en el caso de Eliseo, este periodo de servicio a Elías fue su periodo de formación, su aprendizaje del oficio profético. Este bien pudo haber sido el plan para Jesse también. Es probable que haya sido programado para ser el siguiente profeta, el sucesor de Eliseo.
Lo que de haber ocurrido habría hecho que su destino final fuese aún más trágico. A favor de esta posibilidad está el respeto que Eliseo le concedió a Jesse, pidiéndole consejo en forma tangible para expresar gratitud a la mujer cuando estaban en la habitación que ella y su marido había construido para el profeta. Y luego su elección de actuar de acuerdo con la observación sagaz de Jesse de que la mujer no tenía hijos. Él le tendió el consejo, contaba con él, o sea, lo estaba preparando como profeta. Más apoyo para la idea de que Jesse fue un profeta en formación es el proporcionado por la narrativa posterior que detalla cómo Eliseo, en respuesta a la desesperación y la angustia de la mujer sunamita, envió a Jesse como su agente de avanzada para atender a su pequeño hijo que había muerto trágicamente. Eliseo incluso le dio su báculo, un objeto que había usado Moisés como instrumento a través del cual Dios obró sus proezas. Si Jesse tenía la intención de realizar el milagro antes de que el profeta llegara, o simplemente quería prepararse para la llegada de Eliseo, no está claro. En cualquier caso, Jesse tuvo una exposición de primera mano ante un milagro maravilloso. Ambos fueron testigos de la realidad de la muerte del niño y luego de la gratitud de la madre al ver a su hijo con vida, resucitado, pero no porque lo resucitó Jesse. Hasta ahora todo bien, hasta que llegamos a Segunda de Reyes capítulo 5. Jesse ha aparecido en una luz más bien positiva. Sí, puede haber habido indicios de su caída venidera. Por ejemplo, que pareció más bien cruel e insensible cuando trató de empujar lejos de Eliseo a la mujer sunamita desesperada. Y él es el siervo sin nombre en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 43. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias. ¿Qué era lo que le llevaban? Panes de primicias. 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo, dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Dudó de la capacidad de Eliseo para alimentar a una multitud hambrienta. Así como los discípulos de Jesús más tarde dudaron si el Señor podría alimentar a la multitud. Pero no parece haber un error fatal en Jesse antes de la conocida historia de la curación de Naamán. Esta historia es rica en muchos sentidos. Cerca de 10 caracteres o grupos están en exhibición en esta narración y sus acciones e interacciones hacen una trama muy interesante y convincente. Está Naamán, el poderoso comandante del ejército sirio, victorioso en la batalla, a excepción de su batalla contra la lepra. Está la esclava israelita de su mujer, una joven que ha dado un testimonio fiel de su Dios, a pesar de que su Dios no la había protegido de ser arrancada de su tierra natal. Presagiando a Daniel y a Nehemías, ella trabajó para el mejoramiento de sus conquistadores. Porque nosotros debemos ser bendición de donde el Señor nos ponga. Amén. Y eso fue ella, bendición donde Dios permitió que la llevaran como esclava. Está el anónimo rey israelita, jefe titular de la nación, pero desgraciado y desamparado, que no sabía qué hacer cuando Naamán llegó en busca de curación. Por supuesto está Eliseo, llamado simplemente el hombre de Dios, quien se hizo cargo de la situación de Naamán para demostrar que hay un profeta en Israel, lo que es básicamente o equivalente a decir que hay un Dios en Israel. Y la historia se convierte, al igual que las de Rahab, Ruth y los ninivitas, en una de las grandes historias del Antiguo Testamento acerca de la conversión de los gentiles, y sirve como un cumplimiento de la profecía de Génesis, que todas las naciones serán bendecidas a través de los descendientes de Abraham. Pero sorprendentemente, el relato de la curación y la conversión de Naamán llegan a su clímax con la descripción de la caída trágica de Jesse. ¿Qué le impulsó a hacer lo que hizo? Exactamente, y no lo sé. Tal vez el dicho, ningún hombre es un héroe para su ayuda de cámara.
se había convertido en verdad para Jesse, y él había dejado de mirar a Eliseo como con respeto y honor. Tal vez la familiaridad había creado desprecio por su maestro, o posiblemente él sabía que estaba destinado a la función profética, pero se había cansado de esperar, es decir, de esperar sin recibir los beneficios tangibles que puede haber creído que se merecía un siervo de Dios. En cualquier caso, después de que Eliseo se negó a aceptar la rica recompensa ofrecida por Naamán, una cantidad mucho más grande de la que se usó para comprar el lugar en que se construyó Samaria, Jesse quedó millonario, mis hermanos, riquísimo. Jesse entró en acción a riesgo de arruinar la hermosa lección espiritual que Eliseo quería enseñar a Naamán. Jesse corrió tras de Naamán, inventó la historia sobre los huéspedes que venían a casa de Eliseo y se fue a casa con la plata y las prendas de vestir de Naamán que gustosamente le dio. Es evidente, sin embargo, que no había contado con la visión profética de Eliseo. El mismo profeta que había resucitado a un muerto y que había multiplicado la comida para la multitud, ahora dio pruebas de su don profético al juzgar a Jesse por su engaño y codicia. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Escúchenme, Naamán se convirtió. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, si se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. El hombre se convirtió. El plan del profeta surtió efecto. Naamán había cambiado su fe en sus dioses por la fe en el Dios verdadero. Ahora Jesse cambiaría su piel limpia y saludable por la lepra de Naamán. En una serie de aspectos, Jesse tiene un parecido sorprendente con Judas. Ambos, Jesse y Judas, vieron a sus señores resucitar muertos, multiplicar panes, limpiar a los leprosos. Sin embargo, ambos tenían una actitud codiciosa de: ¿qué hay para mí? Hay que sacar ventaja de esto. En lugar de gratitud por el privilegio de presenciar la obra de Dios, ambos respondieron con codicia, en lugar de someter sus deseos a la voluntad de Dios. Ambos respondieron con la avaricia, en lugar de ofrecer un culto sincero. Ambos parecían haber buscado promover sus propios intereses en lugar de la gloria de Dios. Ambos tuvieron el gran privilegio de trabajar con un hombre especial de Dios. Sin embargo, ambos comparten un destino triste. Realmente se puede decir de Judas como de Jesse que podrían haber sido. Sin embargo, lo que es más preocupante sobre Jesse no es su parecido con Judas, sino su parecido conmigo. Su historia me reta con las preguntas: ¿sirvo a Dios con el fin de avanzar en mi propio interés o en el de la causa del reino? ¿Por qué le sirvo al Señor? ¿Mi exposición a los eventos sagrados y a las cosas santas me lleva a la entrega y la adoración o al deseo de autopromoción, del reconocimiento del mundo y la riqueza? Curiosamente, el nombre Jesse, aunque de derivación incierta, ha sido diversamente entendido como que significa hombre de visión o avaro, que son polos opuestos. Pero tal vez estos dos significados marcadamente contrastantes son apropiados porque nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el potencial para vivir, ya sea por la visión de Dios para nuestras vidas o de sucumbir a los deseos de la avaricia, la codicia, los celos, la ira, la envidia, como ocurre tan a menudo con las narraciones bíblicas.
nos miramos en el espejo de la historia y nos vemos a nosotros mismos. Para eso es que es la Biblia. Por eso es que hay gente que no la lee. Porque es un espejo donde se van a ver reflejados. La pregunta clave no es ¿qué le pasó a Jesse? Sino dígale al del lado, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Pregúntele, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Los estudios de guerra espiritual y liberación que se dan en este ministerio. Acabamos de terminar un nivel que se llamó Rompiendo Fortalezas, donde vimos que fuimos conquistados por los españoles. La mente de Jesse la llevamos los hispanos, o sudacas, como nos llaman los mismos españoles que nos colonizaron. ¿Por qué se nos conoce, mis hermanos? En el mundo, los que hemos salido de nuestro país, lo sabemos. ¿Cómo se nos conoce? ¿Como mentirosos o no? ¿Como avivatos o no? ¿Que buscamos oportunidades para sacar ventaja? No me queden tan callados, porque así es como nos conocen en el mundo. Unos con mentalidad y servir de sirviente, regalados, los decimos en mi país, buscando cómo hacer la trampa. O ¿qué reacción toma una persona que se enferma o accidenta en una empresa o en un lugar? ¿Usted qué es jefe allá en esa empresa? La gran mayoría de personas que se accidentan en las empresas son hispanos. Dígame que estoy mintiendo. Muy bien. Hispanos. Cuando me lastima el hombro trabajando, hermanos, ¿sabe todo lo que aprendí? Y sobre todo la cantidad de consejos que recibí. O sea, boba, haga esto, haga lo otro. Y yo en mi lucha, porque al único que escucho hoy es al Señor. Pero como soy humana, yo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. La mano. Y cómo nos desprecian cuando nos pasan esas cosas, hermanos. Yo no propicié dañarme las manos. O fue que yo me fui y me caí me pasó para que el Señor me enseñara muchísimas cosas. 2013 marcó mi vida. Tuve luchas y consejeros. Disability. Era la opción. A veces se me olvidaba que el Señor me había dado un sueño profético donde me advertía y mostraba que toda la parte médica de lo de mi mano sería un desastre, pero que al final era de plástico. O sea, todo era real y Él se glorificaría. Amén. ¿Se glorificó o no se glorificó? Amén. Pero en el transcurso de todo lo que yo viví, pude escuchar y observar las actitudes de la gente. Y me pone pie para poderles decir con firmeza y con seguridad lo que estoy tratando. Esta semana ya tenía la enseñanza, tengo la enseñanza desde hace días ya. Me convirtieron en la social media un chiste. No lo quise publicar, sino lo transcribí como cierre de esta enseñanza. Donald Trump quería que le pintaran de nuevo la Casa Blanca y pidió 3 cotizaciones. Un contratista chino le cobró 3 millones, un contratista europeo le cobró 7 millones y un contratista colombiano le cobró 10 millones. Después de un rato, Mr. Trump le preguntó al chino por qué pidió 3 millones. El chino dijo, 1 millón de pintura, 1 millón en mano de obra y 1 millón de ganancia. Le preguntó también al europeo por qué pedía 7 millones. El europeo contestó, 3 millones en pintura de alta calidad, 2 millones en mano de obra especializada
más 2 millones de ganancia. Entonces le llegó el turno de preguntarle al colombiano por qué pedía 10 millones. El colombiano respondió: Don Trump, son 3 millones para usted, 4 millones para mí, y con los 3 que nos sobran le pagamos al chino para que pinte. Mis hermanos, es un chiste, pero no es un chiste, es que así nos ven. Pícaros, ladrones, tumbadores, buscando. Vi un video estos días en la social media, pero es que como eso es lo que se ve ahora. Dice, cuando no quiere ir a trabajar, un tipo va pasando la calle y viene un auto, y el auto frena, pero él se va encima del auto y se cae. Se ve cómo se le manda al carro para caerse. Y así hay mucha gente que retrocede para que el de atrás, como es el que paga. Aquí frente a este edificio hubo un accidente así. Y el hombre del camión decía: no, el carro estaba quieto. Pero usted es el de atrás, usted paga, y se fue a juicio y se hicieron pagar. Y se hicieron pagar por una estrellada que no ocurrió. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué hacen esto? Y el Señor me dijo: mire, esas personas salieron de su país de origen motivados por eso. Toda la familia, toda, ha cobrado indemnizaciones. Y el Señor me decía, salieron de su país con ese propósito, de establecerse y ocasionarse accidentes para sacar indemnizaciones, tener un dinero para regresar a su país de origen con muchos miles de dólares. ¿Por qué el común denominador es buscar la ganancia deshonesta? Le preguntaba yo al Señor. Y el Señor me puso frente a un bebé de esa familia. Tercera generación, que presenta ya una enfermedad. Allí se comete la trampa. Se quita la protección de la cadena de salud. Y viene enfermedad. Esa enfermedad que tiene el bebé, la tienen 2 personas de la familia, de la línea de la segunda generación. Primera generación son abuelos, la segunda generación son papá y tíos, y la tercera generación es este bebé que tengo frente a mí. Todo eso le revela al Señor, sí, mis hermanos. Profeta, y estoy frente y el Señor me dice, digo, ¿qué pasó aquí, Señor? Me dice, tercera generación. ¿Qué tiene que ver con que la gente, su común denominador sea buscar ganancias deshonestas con la enfermedad? ¿Qué hizo Jesse? ¿No fue deshonesto lo que él buscó? Y la lepra la tenía era Naamán, y se le pegó a él. ¿Y a quiénes? Sí, Ya sí, sé. sí. Hay que leer la Biblia, mis hermanos. Hay que leer la Biblia. Hay que pedirle revelación al Señor. Porque lo que está aquí escrito nos enseña a nosotros cómo andar en la vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Dónde está escrita la ley que el siervo Moisés mandó? Amén. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Eso también se hereda, mis hermanos. Eso es una lepra. Eso es un tipo de lepra. Nunca se apartará de tu boca este libro, levántelo, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y Todo te saldrá bien. ¿saben por qué el común denominador es buscar la ganancia deshonesta? Estoy hablando de los hispanos.
los que fuimos conquistados por los españoles. Eso empieza desde arriba, desde México. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque tenemos la mente de Jesse. Y mientras no tengamos la mente de Cristo, así será. A nosotros nos puede haber conquistado el que nos haya conquistado. Llegó a nuestras vidas uno mayor, que se llama Cristo. Y si teníamos la mente de Jesse porque fuimos conquistados por los españoles, por lo que haya sido, a nosotros nos atrajo nuestro corazón Jesús, y mayor es el que está en el mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, si yo soy de Cristo, si digo que soy cristiano, ¿por qué todavía tengo la mente de Jesse? Si yo debo tener la mente de Cristo. Mis hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué aún en el pueblo de Cristo se ve la mentalidad de Jesse? ¿Por qué aún no nos mantenemos humildes y aferrados al Señor? ¿Por qué predomina nuestra naturaleza conquistada por los españoles? No tenemos la culpa, mis hermanos. Ese fue el favor que nos hicieron los españoles a los hispanos. Por eso es que nos ven como nos ven en el mundo. Porque usted, ¿qué cree? Que fue que toda la historia que nos leyeron, que nos contaron, la historia patria, no fue verdad. Nosotros nos conquistaron bandidos. La señora Isabel la Católica mandó una cantidad de bandidos en unos barcos. Tenía llenas las cárceles y dijo: estos bandidos, llévenlos, que trabajen, que hagan algo. Eso fue lo que mandaron a América. Ellos fueron los que nos conquistaron. Por nuestras venas corre esa herencia, esa lepra. Pero llegamos a Cristo. No llega el Señor a nuestras vidas con misericordia. Viene y seguimos en lo mismo. Seguimos pensando igual. Seguimos siendo criados. Por eso, mis hermanos, cuando nos dan una orden, nos revierte. Por eso cuando no nos aplauden porque hicimos algo y no nos hicieron así, esa es la mente de Jesse, mis hermanos. Que todos quieren que se les aplauda, que se le diga: estuvo tan bonito, sí, le quedó tan bonito, ay, como que le quedó de bonito eso, ay, tan bonito que está. ¿No nos gusta eso? Ay, no, la única que le gusta eso soy yo, nadie. Esa es la mentalidad de Jesse, mis hermanos, de criados. Por eso cuando no nos dan la palmadita en la espalda, entonces, desagradecido. Jesse tenía que servirle al profeta, ¿o no? Así como el profeta le sirvió a Elías. Eliseo le lavaba, era el que le regala la agüita en las manos al profeta. No, tenaz, cuando yo aprendí eso, uy, no, Señor. La manera como el Señor nos forma, mis hermanos. Es la manera como el Señor nos trata. Y entre más difícil le parezca a usted el profeta, mejor va a ser su llamado. Entiéndalo, visión. Entre más difícil le toque, tengo por qué estar contando por todas las que yo pasé. ¿Ah? Y no entendía, mis hermanos. Pero cuando el Señor empezó a mostrarme cómo me usa, valió la pena, Señor. Sí, valió la pena. Perdóneme. Perdóneme después de que me torcía. Mis hermanos, nosotros somos ¿de quién? De Cristo. ¿De quién debemos tener la mente? De Cristo. Si usted quiere sacar la lepra de su generación y que no se pase a las generaciones venideras, mis hermanos, necesita usar la mente de Cristo. Que su mente sea transformada. Nosotros no pensamos igual que los demás. Ya, ellos piensan como quieran pensar, pero los que tenemos a Cristo, pensamos con la mente de Cristo. Amén. Y era la última enseñanza y creo que era primordial.
y necesario que nosotros entendiéramos esto. Cuando empecé les dije que en el Señor no hay límites y el Señor puede ungirle hasta donde usted esté dispuesto a dar de sí y vivir el heme aquí, Señor. Eso fue lo que dije al principio. Mi preocupación, mis hermanos, no es agradar a la gente. Hace tiempos que dejé de agradar a la gente. Mi prioridad y mi preocupación es agradar al que me llamó. Yo no me conformo con el común denominador. Porque nosotros podemos alcanzar lo inimaginable. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y en Él no hay límites. Y Él le puede ungir hasta donde usted se lo permita. Hasta donde usted esté dispuesto a dar de usted mismo. Y vivir el heme aquí, Señor. Y vivir el heme aquí, Señor. Amén. Heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voz, escuchar tu corazón. Mis hermanos, el heme aquí es para Él. Cuando usted le dice heme aquí es porque usted ha decidido servirles a Él. Así que esta mañana, solamente los que entendieron la enseñanza, solamente los que comprendieron que esta mentalidad nuestra tiene que ser cambiada, solo ellos van a declarar. Declaro que mi mente era mente de criado. Hoy declaro que mi mente ha sido renovada. Yo renuncio a la mente, al espíritu de Jesse. Renuncio en el nombre de Jesús a la lepra de Jesse. En el nombre de Jesús renuncio a esa heredad mental que recibí en la conquista, porque mi Cristo es mi Señor ahora. Yo soy de Cristo. Le pertenezco a Cristo. Y mi mente es de Cristo. Mi mente ha sido renovada por Cristo. El que resucita, el que renueva, el que restaura. Jesús vive. Jesús vive. Mi Cristo vive. Yo estoy vivo. En Cristo Jesús. Y mi mente vive. En Cristo Jesús. Oro por mantenerme humilde. Y aferrado al Señor. Hoy renuncio a toda heredad de la maldición hispana. En el nombre de Jesús. Y adopto la bendición que por generaciones el Señor me ha prometido. La mente de Cristo que me bendice mi mente y bendice mis generaciones. En el nombre de Jesús. Corto todo pacto que haya hecho teniendo la mente de criado, teniendo la mente de Jesse, y adopto un nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, tiene poder. Es el nuevo pacto para mí. Viviré en ese nuevo pacto. Pensaré, serviré en ese nuevo pacto. Porque le he dicho al Señor, heme aquí, Señor. Úsame. En Cristo Jesús. Amén. Y los que tienen la mente de Cristo dicen, amén.